Siempre que hablamos en familia o con amigos sobre una posibilidad de donación de órganos, generalmente, la verdad nunca me he topado con alguien que diga, no, yo no donaría mis órganos. Generalmente, decía, todos decimos, a mí me encantaría donarlos, que lo haga mi familia. Pero, ¿hay trámites que hacer? ¿Cuál es el protocolo que se sigue? Hay muchas preguntas al respecto y de esto vamos a platicar hoy con el mero de la coordinación de donación de órganos en el CAE, Centro de Alta Especialidad, doctor Rafael Lucio, aquí en el estado de Veracruz. Acompaña. Nunca, de verdad, nunca he encontrado a alguien que diga, ay, no, yo no quiero donar. Siempre como que uno tiene esa disposición, pero no hace lo que tiene que hacer, o por lo menos no se sabe lo que hay que hacer. Cuéntame. Sí, mira, tienes toda la razón porque ciertamente en las pláticas casuales con la familia, con los amigos, muchas veces aparece ese tema y todo el mundo levanta la mano y dice, sí, si a mí me pasa algo, donen lo que se pueda, ¿no? Y luego cuando desgraciadamente llega el momento de que pues, uno fallece, pues, en algún accidente o algo, y que realmente uno es candidato para donar sus órganos y tejidos, al momento de que se hace la solicitud de estos, no se logra, en la mayoría de los casos. Como bien preguntas, ¿qué es lo que nos está faltando? ¿Qué es lo que nos está impidiendo dar ese paso del yo quiero al yo lo hago o yo lo hice, ¿no? Y aquí un punto muy importante es por cómo la ley establece que para que la voluntad de un donador se lleve a cabo, ¿qué es lo que tiene que pasar? Entonces, aquí lo importante es que la ley establece que se necesita la autorización de una figura que se le llama el disponente secundario. ¿Quién es el disponente secundario? Los familiares directos. Ajá. Nuestra pareja, nuestros padres, nuestros hermanos. ¿Nuestros hijos? Nuestros hijos, en caso de ser necesario. Entonces, muchas veces una persona que fallece y que puede ser donadora, cuando se hace la solicitud de que done sus órganos, a veces la familia expresa, no, ¿sabe qué? Yo me llevo a mi papá, a mi mamá, a mi hermano completo. Y pues esa es la parte triste, ¿no? Esa es la parte que nos hace falta a nosotros a impulsar. Cuando se hacen las pláticas de donación de órganos en el hospital, se comenta, si uno toma la decisión de ser donador, coméntele a sus familiares que esa es su decisión. Las donaciones nosotros que más obtenemos muchas veces es cuando una persona fallece e incluso los familiares buscan decir, ¿qué tengo que hacer para donar los órganos? Y esto es porque en vida la persona que decidió ser donadora se lo comunicó a sus familiares como un acto de su voluntad. Ok. ¿No hay un padrón de posibles donadores? No hay, es que yo hubiera pensado que yo me podría inscribir en algún lugar en donde me dijeran, no sé, a lo mejor una credencial, una tarjetita, un número, no sé, que me identificara. Y de esta manera, pues cuando yo muera, más allá de si mi familia lo sabe o no, pues el propio, no sé, la organización o la institución encargada a donde yo estoy inscrita como donadora, buscara mis órganos. No, de esto hecho, no existe. Sí existe. Ah, ok. El CENATRA, el Centro Nacional de Transplantes, en su portal de internet, tiene ligas que nos pueden llevar incluso a un registro donde uno mete sus datos, su nombre, fecha de nacimiento, su CURP y algunos otros datos que te piden y te registras como un donador de órganos. Incluso cuando terminas tu registro, puedes imprimir
así como actualmente el CURP, que metes tus Ajá, datos ajá. y puedes andar trayendo eso en tu cartera, en tu bolso, donde tú gustes. Pero, e incluso, por ejemplo, nosotros, perdón, en el hospital también tenemos tarjetas del tamaño de cartera, donde puedes llenar tus datos y andarlo trayendo como un bien personal, ¿no? Pero aquí el asunto, y esta parte importante, que la ley es muy clara en ese sentido. O sea, no importa que yo esté inscrita en una página, ni que traiga la tarjetita y todo. Si mi familia dice no, es no. Así es. Que forma parte esto de la ley que se aprobó recién de voluntad anticipada. ¿Podría funcionar? Pues lo que quería hacerse ahí era promover esta situación de que fuera más fácil. Pero al final de cuentas, lo que establece la Ley General de Salud, mientras que no cambie en ese sentido, no podemos hacer nada. O sea, aquí entonces el punto es comentarlo con la familia. Así es. Ese Mi pienso yo voluntad. que es el punto indispensable, el punto en el que tenemos que trabajar, porque al final de cuentas los que te dicen sí o no son los familiares. Porque digo, uno ya no puede en ese sentido tomar una decisión. Opinar, claro. ¿no? Bueno, tengo muchas preguntas. A ver, ¿quiénes son susceptibles de donar? Pues en general cualquier persona sana. Sana, pero ¿en qué condiciones tiene que estar una persona para poder pensar en él como un donador? Mira, bueno, es que hay dos grandes grupos de donaciones Sí. Después de la muerte. Está la donación de órganos y está la donación de tejidos, ¿sí? Okay. ¿Cuál es la diferencia principalmente? Para poder donar un órgano que sea viable para un trasplante, debe de hacerse después de una muerte cerebral, pero donde el órgano en cuestión tenga pues todavía una función vital. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo muy claro, un joven motociclista que sufre un accidente, se lleva un traumatismo craneoencefálico y tiene un daño cerebral irreversible. O sea, esa persona ya no tiene cura. Ya el daño cerebral irreversible, que ya no tiene ningún tipo de función cerebral o flujo a su cerebro, pues está muerta. Aunque normalmente cuando llegan esos pacientes al área de choque, de urgencias y demás, pues se les trata de salvar la vida, ¿no? Entonces tienen un proceso de tal vez una intubación orotraqueal, que se utiliza un ventilador mecánico para dar ventilación artificial, una serie de medicamentos, a veces incluso hasta transfusiones si es que hubo una pérdida importante de sangre, y los órganos se mantienen funcionando. O sea, son órganos que están sanos, diríamos, sí. ¿no? O vivos, ¿o cómo? Sí, pues, o sea, funcionando. Funcionan bien. Aunque el cerebro haya tenido ya un daño más allá de lo que médicamente podemos hacer. O sea, este paciente, cuando le sean retiradas todas estas cosas que decías, la intubación y todo esto, va a morir. Bueno, es que hay dos términos. Está, por ejemplo, la muerte a parada cardíaca, que es la clásica de que el corazón deja de latir, los pulmones ya no brindan oxígeno a la sangre y el paciente es declarado muerto. Y está la muerte cerebral, que es en la que te menciono, o no necesariamente un accidente de vehículo o alguna caída, sino, por ejemplo, tal vez alguna... ¿Un coágulo? Pues alguna hemorragia o alguna situación que dañe el cerebro, pero que el resto de la integridad del cuerpo se mantenga. Ajá. Esa es una muerte cerebral. Sí, yo hacía referencia a esto de la intubación y todo esto, precisamente por eso, porque el familiar ve a su enfermo, a la persona que tuvo el accidente o que le pasó esto del daño cerebral. Y lo ve que respira, pero esto no lo hace por sí mismo. Exactamente, no está respirando él, está respirando el ventilador. El ventilador, es lo que lo ayuda. Que le brinda oxígeno a sus pulmones
Y el corazón, al estar latiendo, distribuye esa sangre oxigenada al resto del organismo. Muy bien. Mientras esto esté así, ahí va a estar, pero no va a recuperarse. No, de hecho, una vez que ya está establecida la muerte cerebral, aunque los órganos sigan funcionando, estos empiezan a deteriorarse muy rápido, en cuestión de horas. De hecho, es por eso que muchas veces, cuando hay una situación de muerte cerebral y la persona que falleció se puede considerar un potencial donador, pues tiene cierta prisa, porque si los familiares deciden sí donar, estos órganos tienen una vida útil de horas, ¿no? Entonces, cuando dicen que sí, por eso se desencadena una serie de procedimientos, tanto médicos como administrativos, que se tienen que ir resolviendo para poder tener la obtención de esos órganos y llevarlos a trasplantarlos en las personas que los necesitan. Un donador. Un donador que se accidentó, es decir, era una persona sana, vamos a ponerle 45 años, se llama Pedro, o se llamó Pedro. ¿A cuántas personas puede beneficiar Pedro? Pues imagínate, podría donarse el corazón, los pulmones, hígado, riñones, que son 2, y además se puede obtener piel, hueso, tejido de los vasos sanguíneos, incluso hasta intestino se puede llegar a obtener. Entonces, de una sola donación, así como lo mencionaba, este caso nosotros le llamamos donaciones multiorgánicas, se ven beneficiados 5, 6, 7 personas. Ok, ¿cuál es el protocolo que se sigue? Ya Pedro, se murió y y es donador. ¿Qué hacen? ¿Cómo canalizan todo esto? Bueno, para eso es la figura del coordinador de donación de órganos en los hospitales. Una vez que Pedro falleció, el médico que llevó su tratamiento o que estuvo ahí, ¿no? Estuvo en su cuidado desde que ingresa al hospital hasta que fallece, le da la noticia a los familiares, ¿no? Y también le avisa al coordinador de donación de órganos. Tenemos el caso de Pedro, 45 años, le pasó esto, tiene muerte cerebral, pero el resto de sus órganos están bien. Podría ser un potencial donador. Entonces, nos acercamos nosotros, vemos el caso, vemos que todo esté correcto, ¿no? Que la muerte cerebral se tiene que confirmar. Sí, claro, ¿sí? claro. O sea, porque el diagnóstico es clínico, ¿no? Ya no tiene ningún tipo de respuesta ni nada, pero hay que hacer un estudio confirmatorio, ya sea un electroencefalograma, una arteriografía de los vasos carotídeos, ecodoppler, también de las carótidas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto para confirmar que no hay posibilidad. Que ya Pedro falleció. Falleció. Ese es el primer paso, estar seguros que falleció Pedro. Y entonces, una vez que pasa eso y que ya surgió de la revisión del coordinador de órganos y tejidos, se procede a hacer una entrevista familiar. Nos acercamos con la familia, que pues evidentemente está en duelo porque no tiene mucho, tendrá cuestión tal vez 1 o 2 horas que le informaron que ya falleció, y pues uno platica con la familia. Les pregunta, la primera pregunta que se les hace es si Pedro durante su vida en algún momento expresó si quería donar sus órganos y tejidos. Eso es lo primero que se pregunta. Es una de las primeras preguntas que se hacen. ¿Y qué responde la gente generalmente? Pues como te decía yo al principio, normalmente muchas personas a veces no lo saben. ¿Sí me explico? O sea, no se habló. O si lo llegaron a hablar, no se acuerdan en ese momento. Claro. ¿No? Entonces, muchas veces cuando se hace la donación es porque la familia se acerca y dice, Pedro me dijo que quería donar. Doctor, ¿qué es lo que sigue? Y entonces, bueno, ya vienen los otros pasos porque hay que hacer estudios de los órganos a donar, y demás para poder ver que realmente esos órganos sean
sean viables y sean órganos útiles para los pacientes que se trasplantan. ¿Qué tiempo hay entre que Pedro murió, que hablaron con la familia, que le hicieron los estudios que le tenían que hacer y que todavía esos órganos tengan viabilidad? Cada órgano tiene... Los Diferente. pulmones, por ejemplo, son cuestión de 3-4 horas. Wow. El corazón es cuestión de no más de 12 horas. Los órganos un poquito más nobles en ese sentido son, por ejemplo, los riñones. Aguantan ¿no? más. A esos aguantan más, pueden aguantar 24 hasta 48 horas tal vez. Oye, por eso vemos siempre cuando trasplantan órganos que todo el mundo va corriendo, ¿no? Exactamente. Así es. Ahora, en el caso de el CAE, que es, nosotros aquí en Jalapa solemos decirle el SEM, porque así se llamó por mucho tiempo, pero ahora pues es de alta especialidad y entonces ahora es el CAE. ¿Las personas que van a recibir estos órganos son de ahí mismo o estos órganos se distribuyen a alguna red de hospitales? Por ejemplo, en nuestro hospital tenemos activo el programa de trasplante renal, de riñones. Ok. Nada más. Si hubiera una donación donde el donador dona algo más que los riñones, hay una red de comunicación. De hecho, nosotros tenemos que trabajar conjunto con el CETRA, que es el Centro Estatal de Veracruz, y con el CENATRA, ya el Centro Nacional de Trasplantes, donde se presentan los casos, así más o menos, como te dije, Pedro, se presenta masculino, 45 años, con diagnóstico de muerte cerebral secundario pues, a un accidente en vehículo de motor, todo esto son sus estudios, bla, bla, bla. Y entonces, con ellos se ayuda a la asignación de los órganos y o tejidos que se llegaron a obtener. Sí, hay quien dice, yo necesito el corazón. Sí, por ejemplo, pero es que además no en todos lados se trasplanta corazón. O sea, sí, claro, tienen que ser exactamente centros de especialidades. Sí, y son muy específicos. Entonces, a ellos se dirige, tenemos así, ¿tienen ustedes algún receptor o no? Y ya, no, pues que sí o no, pues que no. Y entonces, en coordinación con el CETRA y el CENATRA, se hace esa distribución. Oye, Francisco, y hay una enorme necesidad de órganos. Así es. Sí, es terrible. Los últimos registros que nos aporta el CENATRA, que incluso de hecho son de acceso público, tú puedes meterte a su portal y ahí ver las estadísticas de lo que se ha estado trabajando. Y está la última que reportan, por ejemplo, en riñón, son más de 14,000 personas esperando un riñón. Hay una lista de espera. Ya no nos gusta llamarle lista de espera porque... Suena raro, ¿no? Sí, no, son personas registradas en el Registro Nacional de Trasplantes esperando un riñón, ¿no? Ajá. ¿Qué características o qué estudios o qué protocolo se sigue para saber que el riñón de Pedro o la piel de Pedro le va a servir a Juanita? Bueno, todos los pacientes todas las personas que están esperando un trasplante, que están registradas en el Registro Nacional de Trasplantes, ya tienen todo un protocolo de estudio hecho en la que se trata de maximizar la situación de que si recibe un órgano, pues le va a funcionar, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, digamos que Pedro falleció en nuestro hospital y entonces Pedro donó sus riñones. Nosotros, si tenemos registrados pacientes del CAE en el CENATRA esperando un riñón, con ellos tratamos primero de que se le trasplanten a esos pacientes que están esperando del propio hospital. Claro. Si por alguna situación, se tienen que hacer pruebas de compatibilidad. Sí. Si por alguna situación esas pruebas salen negativas, entonces se comunica uno con el CENATRA, bueno, con el CETRA de aquí en Veracruz, decirle, tengo este caso, tengo 2 riñones, son A positivo, el paciente tal, no hay compatibilidad con nuestros pacientes, los ponemos a su disposición. Y entonces ya empieza a coordinarse y las instituciones que levanten la mano dicen, mándame unas pruebas de sangre, unas muestras de sangre para que podamos nosotros ver si nuestros pacientes que están esperando un riñón son compatibles. ¿Las personas mayores pueden ser donadores? Y si es el caso,
¿qué pueden obtener de ellas? Bueno, tenemos límites de edad, por ejemplo, te hablo de riñón porque es el programa que tenemos activo en nuestro Sí. hospital, ¿no? Nosotros tenemos hasta los 60 años para donar. Se les llama donadores con criterios extendidos y surgen de la necesidad de que tenemos muchos pacientes esperando un trasplante. Sí, ¿Sí si me hubiera muchos explico? donadores, seguramente ya los de 60 para arriba, pues ya no serían. Ya no, bueno, ya 60 para arriba de todos modos ya no los tomamos, pero digamos, ya no los toman. sí, lo ideal es que estuvieran entre los 30 y tantos a los 40 y tantos, ¿no? O sea, siempre buscar una vida media, ¿no? Adecuada. ¿Qué porcentaje de éxito se tiene cuando se hace el implante de un órgano o el trasplante de un órgano a otra persona, de que sea aceptado? Bueno, para cuando estamos hablando de trasplantes se hacen series a 1 año, a 5 años, a 10 años, ¿sí? Porque se estudia más que nada la sobrevida del injerto. O sea, el injerto es El órgano que vas a poner. trasplantado, Sí. ¿no? Entonces, estamos hablando que si nuestra sobrevida al año de que se trasplantó el riñón donado ya es una buena, arriba del 95% es una muy buena sobrevida, ¿sí? Ok. Si a los 5 años tienes una sobrevida arriba del 92, 90%, ya es una muy buena sobrevida. Y de ahí, pues para adelante, evidentemente la sobrevida va disminuyendo, ¿no? Muy bien. Me parece que una de las cosas más complicadas, supongo, cuando tu familiar, que pues ya estamos viendo que necesariamente tendrá que ser joven 50 o, bueno, menos de 60, ya lo sabemos. Muere y tú dices, bueno, estás en la disyuntiva de decir que sí a que se tomen sus órganos o decir que no. Es un poco esta parte de, es que yo me lo quiero llevar completo, aunque se lo vayan a llevar a cremar. Ujú. ¿En qué condiciones, en qué estado se entrega los restos de esa persona? ¿O ya no se entrega? ¿O cómo es? No, sí, de hecho, una de las premisas, y esta duda también surge en varias de las personas que deciden donar, es que el cuerpo siempre se trata de la Con manera dignidad. más respetuosa Claro. y dignamente posible. De hecho, dentro del comité de trasplantes, porque no es una cuestión de una sola persona, es un grupo de especialistas que conforman el comité que hacen posible desde una procuración hasta que se trasplanta ese órgano o tejido, ¿no? Tenemos a un médico representativo de bioética, Ya. ¿no? Que justamente verifica que todo este tipo de detalles estén perfectamente cuidados. Entonces, el cuerpo siempre se trata con el mayor respeto, con la mayor dignidad, y una vez que se toman estos órganos, el cuerpo se entrega. Se cierra. Pues sí, claro, sí. y como si no hubiera habido una cirugía para procurar esos órganos o los tejidos, ¿no? Pues la verdad, pues yo ya no aplico, pero creo que es un tema que se debe de tratar en casa. Sí, Creo que es algo que se debe de hablar. Es un poco como lo de los testamentos. sí. El hecho de que yo diga que quiero ser donador no implica que me vaya a morir mañana. No, por supuesto que no. Es simplemente expresar un deseo. Sí, y reforzarlo con la familia. Te voy a poner un ejemplo clarísimo y de hecho me pasó ayer. Ayer, bueno, yo al ser coordinador de donación y órganos le he dicho a mi esposa, si a mí me pasa algo, pues Quiero que dones. que ¿no? dones lo que sirva, pues, ¿no? Claro. Y ella también me lo ha dicho así a título personal, ¿no? Entonces, justamente ayer nos vino a visitar mi suegro. Y por alguna situación surgió el tema. Y pues ella reforzó diciéndome a mí, si a mí me pasa algo, quiero que donen los órganos, y estaba ahí mi suegro también escuchando esa situación, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que hacer así, si se tomó la decisión de ser donador, Expresarlo. hay que expresarlo y que le quede bien claro a nuestros familiares, porque son los que tienen la última palabra.
Yo te quiero agradecer mucho, Francisco Mañón, coordinador de donación de órganos del CAE, el haber venido, haber sido tan claro y pues que esto sirva como una invitación para tocar el tema en casa, para difundir con quien podamos, sobre todo nuestros familiares más cercanos que queremos ser donadores y beneficiar así. Pues aquí sacamos la cuenta, son como nueve posibilidades que hay de dar vida a otras personas, Claro. o de alargar la vida, o de curar quizá algunas enfermedades de otras personas. A ti te agradezco mucho el espacio al porque contrario. este tipo de cosas son las que necesitamos poder difundir, que queden claras algunas cuestiones que pueden tener dudas y bueno, a las personas que tengan más dudas podemos invitarlas al hospital a que se acerquen y pregunten y pues ahí estamos para servirles. Te agradezco mucho, Francisco, que te vaya muy bien. Y ojalá que usted reflexione al respecto. Ojalá que se tome esos minutitos para platicarlo con familia. Yo me voy, pero como siempre, lo espero en la próxima.